Ando muy resfriada. Justamente hoy o ayer comenzó el COVID hace 6 años. Qué increíble porque pareciera como si el COVID fue hace 2, 3 años. O sea, no, ya, fueron 6 años ya. Es demasiado lo que ha pasado. Tantas cosas que vivimos cuando el mundo se paralizó. Nunca imaginé yo llegar a vivir una cosa así. Y mira que los millennials nos ha tocado vivir un montón de cosas, unos cambios increíbles, unos cambios de lo análogo a lo digital. Completamente, el mundo se paralizó. Nos tocó a todos quedarnos en casa. Uy, todavía recuerdo que un lunes yo hice un contrato de un negocio que cerré con un notario y todo. Y el miércoles se cerró todo. El miércoles ya no había... Ay, perdón, es que sí traigo gripa. Ya no pueden salir, ya no pueden hacer nada, todo se cerró. La incredulidad primero. Porque decías, ay, eso no puede estar pasando, es mentira. No es para tanto. Y lo primero que dijimos aquí en Monterrey fue, ni nos vamos a preocupar porque se supone que los virus se mueren con el calor. No, o sea, este virus no se iba a morir con el calor de 45 grados de Monterrey. No pasó. Y luego, hacer todo lo que nos decían. Dejar de salir, el gel antibacterial, los cubrebocas. Bueno, todo ese periodo de tiempo del COVID, 2 años, 3 años que estuvimos sin actividad, encerrados, que todo el mundo traía su cubrebocas. Fui feliz porque no me dio ni una gripa, ni un resfriado. No se contagiaba nada más. Y yo siempre desde niña he sido, pero un batallar con las gripas, con las infecciones de garganta. En ese periodo no me enfermé de nada, gracias a Dios. Bueno, sí me dio COVID, pero ya fue más adelante y ya fue cuando ya se sabía más del tema, ¿no? Y no me dio tan fuerte. Pero yo sí me vacuné, yo no era de esas antivacunas. Por culpa de eso, de las antivacunas, que luego ya no quisieron ponerse vacunas y no quisieron proteger a sus hijos, ahora tenemos una epidemia de sarampión. Eso es lo que están diciendo las autoridades. Antes ya se había erradicado el sarampión y ahora pues no. Ahora por esa gente novedosa antivacunas resulta que ahora sí hay sarampión. Bueno, retomando el tema del COVID. Yo siempre he sido muy emprendedora y recuerdo tener un negocio, de hecho, gracias a Dios, yo trabajando por mi cuenta casi siempre. En aquel entonces no dejé de tener trabajo. Tenía clientes que me recomendaban y llegaba más gente, pero obviamente pues con estrictas normas, ¿verdad? Perdón. Es que sí traigo gripa. Y luego, el lugar en el que tenía el negocio, lo primerito que sucedió fue que yo seguía trabajando a puerta cerrada, pero el negocio yo lo tenía en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. O sea, no en Monterrey, es un municipio que está pegado. Pues pasaban las autoridades competentes y me decían que no podía estar, que ahorita como había, digamos, una veda o toque de queda, no se debía de estar trabajando. Y yo les decía, oye, pero es que estoy trabajando a puerta cerrada. Me refiero a que yo no recibía gente, trabajaba ahí. Pues no. No debe de haber gente en los negocios, en las plazas comerciales, en los locales. Entonces, como yo tenía un ventanal muy grande, si se veía, no tenía yo manera de, o sea, de decir, ay, me vale y me quedo aquí trabajando yo sola. No, o sea, sí pasaban y te decían que cerraras los locales. Empecé a trabajar home office, entonces, pues un buen rato estuve pagando renta de local y no se usaba. Pero obviamente, ¿por qué? Porque siempre pensamos que eso iba a pasar rápido, que era una cosa de unos meses, que a lo mejor el siguiente mes ya, o el siguiente mes ya, y así nos la llevamos. Y recuerdo que una de las máquinas que tengo, así, que está muy grande, por cierto, tuve que traerla a mi domicilio para poder seguir trabajando, porque luego tuve que irme a terminar trabajo
en las noches. No. Entonces yo tenía empleadas y las niñas se fueron a su casa, las señoras, y les tuve que decir que pues que lo que podíamos hacer era mandarles el trabajo a sus casas. Fue una manera para mí muy cómoda, sinceramente, con las máquinas, algunas máquinas chicas en donde podían ellas seguir trabajando, y las máquinas más grandes, pues bueno, yo me las traje a mi casa y yo también seguía trabajando en Uber o en Didi. Qué gran herramienta. Uber y Didi me sacaron de un problema siempre, y les mandaba las cosas y ellas luego me las regresaban ya, digamos, no terminadas, porque yo tenía que hacerles, digamos, el terminado final. Luego la gente, llegaban mis clientas por las cosas que vendía, y como yo todo lo vendía por internet, realmente no ocupábamos mucho el local más que para que las señoras y las niñas estuvieran ahí trabajando. Entonces no fue tan incómodo para mí. Tuve que acomodar la vida, digamos, acomodar la manera en que trabajé, pero lo hice, se logró. A todo se adapta uno. Cuando tienes ganas, a todo se adapta. Entonces, lo difícil para mí en aquel entonces fue los proveedores, las compras del material, porque mis proveedores, el principal era de Ciudad de México, pero hubo un tiempo en que me dijeron que iban a tener que dejar de trabajar, y ese tiempo en stand-by tuve que buscar otros locales. En aquel entonces había una app que ahorita ya no existe, se llamaba... Me sacó completamente de problemas porque todo lo pedí ahí, todo. Había papelerías, había obviamente el súper, incluso tenían lugares de telas como Parisina, Modatelas, mercerías, y entonces todo lo tenía que pedir ahí. En mi caso no estuvo tan mal, sí seguí trabajando, seguí produciendo, y si no, pues hubiera visto la manera, y si no, hubiera hecho otra cosa. O sea, no me hubiera yo quedado sin hacer nada. Recuerdo, por ejemplo, que en ese entonces estaba yo en un departamento, tenía alberca. Y dije yo, por fin voy a poder ir a la alberca, porque no puede ser. En todo el tiempo que tenía viviendo ahí, nunca iba a divertirme a la alberca. También nos cerraron la alberca. Fue cuando me tuve que cambiar a una casa, y fue cuando me llevé la máquina que les digo, una máquina grande que tuve que... Porque también esa tan grande que está no se puede tener un segundo piso o tercer piso, está demasiado grande. Se tiene que mover entre, pues mínimo 4 personas, sí. Lo que más me indignaba un poco era esa gente que decía, eso no es un virus, son mentiras. Y lo peor, que decían, yo no me voy a vacunar. ¿Quién sabe que tengan esas vacunas? Dios mío, por eso el virus seguía y seguía. O la gente que sacó terapias alternativas, bien por ellos, adelante, qué bueno. Si les funcionaron, pues también qué bueno. Pero sobre todo la gente que decía que eran mentiras, o que eso estaba inventado, que solamente querían que nos fuéramos a la casa, y que eran, solamente estaban conspirando contra el mundo, y que sacaban así sus teorías conspirativas. Todo con tal de no vacunarse. Ya cuando la gente empezó, o sea, a fallecer por el virus, empezaron a tomarlo más en serio. Pero cuando empezó la gente a fallecer, o sea, cercana, fue cuando dices, ay cabrón. Entonces, o sea, si era algo grave, si era algo de ponerse atención. De inmediato busqué la manera de vacunarme. Claro, quería yo la mejor vacuna, creo que era la Pfizer, por tener el domicilio, si tuve acceso a la vacuna que era mejor. Entonces, ahí por Valle Oriente, y íbamos en el coche. Recuerdo que la persona que fue conmigo dijo que no se iba a vacunar. Me daban ganas de darle en la cabeza, pero dije, cada quien, si tú no te quieres vacunar es tu pedo, ¿verdad? Pero sí le advertí. Si me quieres acompañar algún día, por ejemplo, con mi familia, no te voy a dejar entrar o no te voy a invitar, porque luego tú vas a llevar los virus. A la gente que no estuviera vacunada no tenía acceso a mi lugar, a mi vida, y todos decían que te ibas a poner mal o que te ibas a sentir mal, o que no me pasó absolutamente nada. Lo que sí es que tengo las fotos. Me sucedió algo muy extraño. Donde me pusieron la vacuna, era como si fuera yo un imán. Y tengo las fotos. Si yo me ponía un alfiler, se me quedaba pegada. Incluso agarré unas tijeritas de costura y me las puse aquí y se me quedaban pegadas.
Estábamos enfrentando algo que no sabíamos qué era, ni de qué manera evitarlo, ni de qué manera confrontarlo. Entonces no sabíamos que tenía esa vacuna, ni las demás. Pues nomás con que no me muera. Decían muchos que ibas a quedar mal y que te iban a traer luego problemas peores, y era lo que había, no sabíamos qué hacer. Y era la manera en que sabíamos que podíamos cuidarnos. Me puse la primera y luego después fue por el refuerzo. Y no me lo van a creer, pero sí me dio COVID, aún con la vacuna más chingona que decían que era la Pfizer, aún con que me puse las dos. Me fui de vacaciones con mis primas, ya después de tiempo. Claro, nos cuidamos con todos los protocolos de higiene. Me fui a Mérida, luego a Cancún, y total hicimos un trip con madre. Visitamos la laguna de Bacalar. Es que ya estábamos hartos del encierro, en las últimas etapas de la cuarentena, porque cuando empezamos con la cuarentena no se salía para nada y no te dejaban entrar a ningún lado, pero luego empezaron poco a poco a permitir los vuelos, a permitir los aforos reducidos en ciertos lugares. Fue por eso que viajamos. Bueno, y también en parte porque una de mis primas, que quiero mucho, vive en Mérida. Pues queremos ir a verla. Cool, ahí, en Progreso y todo. La playita. Mi prima Tere, otra prima que quiero mucho, ella trabaja en una agencia de viajes, entonces pues es experta en hacer todos esos tours, en decirte dónde llegar y todo. De hecho, no nos estábamos quedando ni en hoteles, rentábamos departamentos para evitar los contagios y así. Y fue más que nada familiar porque llevábamos a Sarita, la niña chiquita de mi prima. Soy sincera, me salía a los bares. Sí, no me iba sola, obviamente, los que sí quisieran se iban conmigo. Tengo videos donde estoy con el cubrebocas, claro que sí, en el barecito y con la bebida. Ingenuamente pensábamos que teniendo un aforo reducido, con un cubrebocas ya te ibas a proteger. Y claro, yo tenía ya las dos vacunas. Pues resulta que llegamos y todas con COVID. Empezamos primero una, ay, me duele la cabeza, y la otra me duele el cuerpo, y la otra, ay, creo que me dio gripa. Yo la manera en que me di cuenta, la oxigenación. Entonces siempre era una de las cosas que siempre teníamos que hacer para ver si no teníamos COVID. Porque decían que a veces te daba el COVID y ni siquiera tenía síntomas. Entonces yo tenía el oxímetro. Y de repente empecé a ver que estaba bajando, y ahí fue donde dije, a la torre, algo está pasando. Fui a hacerme la prueba y tenía COVID. Entonces sí me dio COVID. Me sentía extraña, nada más, no me dio fuerte, no me dio una cosa mayor. Fue nada más como una pequeña gripa, me dolía la cabeza y me dolía un poco el cuerpo, nada más. Tuve reposo, me tomé los medicamentos que decían que se tenían que tomar, y gracias a Dios pues todos la libramos. Tal vez nos dio alguna cepa no tan agresiva, o no sé, o a lo mejor no nos dio tan fuerte por haber estado todos vacunados, ¿no? Y la libramos. De otra cosa que me di cuenta gracias a ese viaje, Dios mío, cuando vi las fotos, dije, sí, tienes que bajarle, porque estás hecha una... Me puse frondosita, grandecita, por no decir que me puse muy marrana. De los cuerpos ajenos no se habla, pero estoy hablando del mío, ¿ok? Yo sí me puse súper gorda, subí 20 kilos con la pandemia. No le echo la culpa a la pandemia, fue la cuarentena. Mi ritmo de vida cambió, como ya no salía. Para empezar, yo iba al gimnasio del departamento en el que vivía y me cerraron el gimnasio, por obvias razones. Entonces, todos los gimnasios los cerraron, todos. Ya no había manera de ir a hacer ejercicio en ningún otro lugar. ¿Y qué te la pasabas haciendo? Yo en mi caso, que trabajaba por mi cuenta, trabajaba en mi casa, no trabajaba todo el día. Era levantarme, adiós, gracias, con mañanas tranquilas. Eso es lo que más yo valoro de la vida, tener mañanas tranquilas. Entonces yo tenía mi mañanita, desayunaba, etc. Después me ponía a trabajar. Y luego, si tenía alguna cita, pues recibía a la gente. Si no, ya después de eso era comer y cenar viendo la tele, estar al tanto siempre de las noticias, pero viendo series, viendo películas, a gusto, tranquilos, todos. Así estábamos. ¿Y qué pasó? Subí 20 kilos con esa cuarentena. Y no te vas dando cuenta. Y como siempre estabas en la casa, siempre estabas en pijama. No te dabas cuenta. Digamos, no en pijama, pero sí en ropa cómoda. En las fotos, o sea, yo me atreví a tomarme fotos en traje de baño. Híjole, cuando vi las fotos dije, te pasaste, estás muy mal. Luego ya, me puse dieta y los bajé, como siempre. Pero también hubo cosas feas, cosas desagradables, porque cuando lo ves como algo aislado, como algo que está pasando fuera de tu círculo,
dices, ay, qué feo. Pero ya cuando empieza a pasar más cerca y más cerca y más cerca de tu círculo, de tu gente, es cuando agarras onda de que esto está grave. Los decesos de gente, pues digamos, lejana, pero luego más y más cercana. Hubo gente que supe que se fue gracias a eso. La esposa de un buen amigo, embarazada, tuvieron que entubarla porque le dio el COVID y, como quien dice, o sea, le sacaron el baby y falleció. Hasta donde sé, el baby nació con un problemita ahí de autismo gracias a todo esto. Hubo gente muy cercana que estuvo grave y que la libraron, pero que quedaron con secuelas. Diosito Santo nos cuidó, gracias a Dios y a todo lo que me acompaña, mis fortalezas y mi fe. Mi familia y yo, en la mayoría, o mi familia más cercana, estamos bien y lo superamos. Eso de que te metían al hospital y si te iban a entubar, ya sabías que esa persona no le iba a librar. Así de grave estaba. En el hospital que fuera, ya aunque fuera un hospital público o uno privado. Recuerdo que lo primerito que yo supe en un inicio fue las leyendas urbanas. Aquí en Monterrey hay un periódico de toda la vida, el periódico que más se vende. Bueno, ya casi no se venden los periódicos, pero el que siempre se ha vendido. Decían que el hijo del dueño de ese periódico fue uno de los primeros en infectarse porque había viajado, no sé qué, y que lo tenían encerrado en su casa en un sótano. Todo el mundo decía esa historia. Nos fuimos dando cuenta que luego le daba COVID a alguien del espectáculo. Lo más increíble fue que el mundo se paralizó. Eso es algo que no llegué a pensar que mis ojos lo fueran a ver. Que el mundo completamente se paralizó. Las calles estaban solas. Los aeropuertos dejaron de funcionar. Los aviones estacionados nada más. ¿Estacionados se dice? No sé cómo se diga, como apilados, digamos. Y no había actividad de nada. Muchas empresas quebraron, y que empresas grandes, empresas que eran monstruos. Pues ni empleados ni ventas. Los que logramos salir adelante, pues fuimos los que vendíamos por internet o que teníamos página web. Pero los que no, se fueron para abajo. Una tristeza porque no nada más corporaciones grandes, también los negocios pequeñitos, o sea, salían diciendo, es que ahorita ya no tengo cómo ver por mis hijos porque no puedo salir a vender. O sea, un señor de unos tacos decía, oye, pues si yo tengo un negocio de tacos y no puedo salir a vender tacos porque me dicen que tengo que meterme o porque la gente no sale, entonces no tengo cómo salir adelante. Tuvimos que arreglárnosla para seguir viviendo y para sobrevivir. Y muchos sacaron 1000 maneras, ¿no? 1000 maneras de sobrevivir. Modificaron sus negocios. Se pusieron a trabajar en otra cosa, se pusieron a vender cosas distintas. El negocio de los cubrebocas y del gel antibacterial fue un negociazo. Recuerdo que en un principio era un problema grave poder conseguir gel antibacterial, lo recuerdo bien. Y luego ya había señoras así con sus camionetonas, sus Mercedes, con la tapa abierta atrás y vendiendo cubrebocas y vendiendo gel antibacterial. Porque había que chingarle y aprovechar la oportunidad y ver de qué manera, ¿no? Incluso gente se puso a hacer en sus casas los cubrebocas. Muchos se pusieron de Rappi, de Uber, a hacer entregas. Me tocó platicar con uno que era ingeniero y que me dijo que había perdido su empleo y que ahora estaba de Uber. Así es, hay que salir y seguir y honrar la vida que todavía teníamos, ¿no? Y que seguimos teniendo, gracias a Dios. Increíble. No llegué a pensar en que eso iba a suceder alguna vez. Era algo inimaginable, que se paralizara el mundo entero. El mundo, porque no fue algo local, no fue nada más aquí, es que en Monterrey nos pasó esto. O en México, ni siquiera en el continente, fue mundial. Se propagó de tal manera, muchos decesos. Y estuvimos un buen rato sin hacer nada, un buen rato sin movernos, sin salir. Fue una cosa que nos cambió a todos la vida. Después aprendimos a vivir con eso. Pero ya han pasado 6 años, así parece que fue ayer. Es en serio, aunque se oiga muy filosófico, porque parece que fue hace bien poquito. Eso nos dejó enseñanza, nos dejó el amor por seguir viviendo. Y sobre todo, no tanto el amor, el valorar seguir viviendo, el valorar seguir teniendo trabajo, vida, libertad, porque no tenemos la libertad de salir, de convivir y de hacer cosas.
estábamos muy limitados. Creo que fue un reset que nos dio la vida, que nos dio Dios. Decir, ¿saben qué? Ya se están pasando. Se me están chiflando. Ahí les va. Para que vean que no todo está tan bien. O más bien, para que vean que tienen todo y que viven muy bien. Y que puede que se les acabe. Así es que tienen que seguir y cuidarse. Ojalá y todos tengamos esa conciencia. Por ejemplo, si yo sé que me enfermo muy seguido de la gripa, no entiendo por qué no me pongo el cubrebocas para ir a un lugar que está lleno de gente. No lo hago. ¿Por qué? Porque no me lo están pidiendo, porque ya no es obligatorio. Y porque es incómodo. O sea, tenemos que cuidarnos si nos exigen cuidarnos, si no, no nos cuidamos. Así somos de necios, de tercos. Así es el ser humano. Todavía ahorita hay gente que te dice que eso estaba fabricado. Y ni fue cierto. ¿Cómo que no fue cierto? Sí, eso nada más era para que la gente se asustara y paralizar todo. Cosas políticas. Dios mío. Dicen que fue un murciélago que se comieron allá en no sé en dónde. Nunca vamos a saber realmente qué fue. Y nunca vamos a saber realmente si fue algo que era un virus causado por eso o si fue un virus artificial que lanzaron para que todo esto se generara. Son teorías conspirativas y no lo vamos a saber. Simplemente pues, hay que tener más cuidado y valorar que estamos aquí. Y sobre todo, siempre tener un plan B. Porque no sabemos si otra pandemia y otra cuarentena nos vuelvan a poner en stand-by y luego no sepamos qué hacer. Nos volvamos a quedar sin ingresos, sin trabajo. Eso también es importante. Y analizar todo lo que estamos haciendo. Y honrar a los que se fueron. Recordarlos con cariño. Porque no fue su culpa. Porque el virus andaba en todos lados. Y el virus se propagaba simplemente con que pusieras tus manos en una superficie que estuviera infectada. Eso nos decían. No lo sé. Podía ser por estar cerca de una persona infectada. Podía ser por no lavarte bien las manos. No lo sabíamos. Dicen que los que nos vacunamos que luego tenemos otros problemas, que quedamos mal, cucus, que porque las vacunas estaban mal hechas y las hicieron al vapor, entonces que vamos a quedar con secuelas o con efectos secundarios. Tal vez sí y tal vez va a ser en un futuro que nos vamos a dar cuenta. Pero gracias a esa vacuna, pues a lo mejor sobrevivimos, a lo mejor nos dio el COVID y no nos dio tan fuerte. No me arrepiento de haberme vacunado. De hecho, yo no tenía la buena costumbre de vacunarme cada año de la influenza hasta que una persona con la que estuve, un ex, él iba cada año y me llevó con él y me vacuné y mi panorama completamente cambió a partir de esa vez. A mí de chiquita sí me pusieron todas mis vacunas, ¿no? Las que te ponen cuando estás pequeño, que hasta algunas son en gotitas, que son la triple viral y esas. Sí, mi mamá siempre me vacunó y hasta me vacunaba. Además dice ella que si había campaña de vacunación me volvía a poner las vacunas. Por ejemplo, ya las demás, de la influenza y eso, decían, no, es que si te pones la vacuna de la influenza luego te da temperatura o luego te pones mal ese día y te sientes mal y que leyendas urbanas y la gente se las cree. Y yo realmente no sé si por la creencia o por flojera no me ponía la de la influenza. Me la puse y a partir de ahí mi panorama cambió todos los inviernos porque me daban unas gripas. Yo siempre he sido de alergias desde niña, muchas, siempre era una niña que siempre andaba toda mocosa. Entonces, cuando me pongo la vacuna de la influenza, pasé mejor ya a partir de eso los inviernos. Entonces ahora, desde entonces, cada octubre, sin falta me pongo la vacuna de la influenza. Y me va bien. Solamente que, o sea, sí soy de... Sigo siendo de alergias. Me tomo mi cetiricina cuando hace frío, en tiempo de frío. Y ya saben, cuando cambian las estaciones, siempre me da un gripón. Cuando cambian las estaciones, o sea, de que va a cambiar al frío o del frío al calor. Ahorita, por ejemplo, que traigo esta gripa, que supongo que es un virus que me pegaron, no lo sé. Pero siempre, cuando va a cambiar, ya sea, no sé, octubre, noviembre o marzo, me da una gripa. Y fuerte. Yo soy extrema. Me voy a los extremos en todo, hasta en eso. O sea, no me da una gripita, no. O sea, es gripa, con un dolor de cuerpo, con anginas, tos, temperatura. Ya me lo sé, ya me da menos, ya estoy menos expuesta a partir de que me pongo de la influenza. Yo creo que ya tengo más de 10 años de hacer eso. Entonces yo sí lo he visto y sí lo recomiendo. Pero cada quien. Hay gente que no se pone ni una vacuna. Es más, hay esos antivacunas. Uy, no. Que ni siquiera los niños les ponen vacunas. No los critico, cada quien sabe lo que hace.
Pero yo sí estoy a favor de las vacunas. Porque eso nos ayuda a que ya no se propaguen esos virus como el del COVID que tuvimos o el del sarampión que tenemos ahorita de nuevo. Recuerdo que yo iba a una tienda, entonces por mi trabajo necesitaba ir a esa tienda. Hacías fila afuera y metían 5 personas primero y hasta que no terminaban esas 5, salía una y luego metían así. O sea, eran 5 y luego otras 5 y luego otras 5, no podía haber más. No, Dios mío, qué batallar. Ya hablándolo muy en serio, si tú fuiste una persona que se vio afectada por el COVID o alguna de tus personas cercanas se vio afectada por el COVID, mis condolencias y respetos. Si acaso el COVID te arrebató a alguna persona querida, de verdad. Ahorita estoy hablando de esto, a lo mejor de una manera muy ligera, pero sé que fue un tema muy grave y sé que fue un tema muy duro de manejar. Y repito, si tú te viste afectado o alguna de tus personas allegadas más cercanas se vio afectada por el COVID, mis respetos y más sinceras condolencias si a alguno de tus allegados le tocó irse. No lo hago falta de respeto, simplemente lo platico como algo que ya sucedió y que se ve ya pues un poco, digamos, lejano, algo que pasamos. Todos lo pasamos de manera muy distinta. Nos toca seguir y recordarlo así, como algo que nos cambió la vida, porque sí lo hizo. Algunos más que otros y algunos de manera más grave. Honremos la vida que tenemos.